Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. A menudo nosotros tratamos de ser solidarios, digamos, con personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, y cometemos errores en ese afán de querer ser claros, exageramos con los ademanes, no nos comportamos de manera correcta. Cuando tenemos enfrente a alguien con ese tipo de discapacidad, olvidamos que son personas como nosotros, con la absoluta capacidad de entendernos y ellos también de comunicarnos, y nos olvidamos de actuar normalmente, como actuaríamos con otra persona, pero a lo mejor teniendo en cuenta ciertas particularidades, ciertas situaciones, y eso es lo que muchas veces queremos aprender cuando tenemos invitados de la categoría de quien está hoy con nosotros, que es la licenciada Patricia Ortigosa, directora de la Escuela Paraguaya de Sordos. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida al programa. ¿Cómo está? Sí, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Para nosotros siempre es muy importante tener estos espacios porque tenemos chicos con distintos tipos de discapacidades, digamos, ¿no? Sí. Y de necesidades también. Tenemos una población que tiene discapacidad auditiva. Ajá. Son personas sordas que necesitan también ser visibilizados. Claro, claro. Necesitan tener ese espacio porque ellos quieren comunicarse. Claro. Y nosotros tenemos como sociedad que respetar su lengua, que es la lengua de señas. La lengua de señas. Claro, claro que sí. Yo decía al principio, licenciada, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, a veces exageramos, ¿verdad? En ese afán de querer ser solidarios, de darnos a entender y que ellos también se den a entender, como que exageramos nuestros gestos, nuestros ademanes. Deberíamos ser y actuar lo más naturalmente posible con las personas con discapacidad auditiva. Ellos sabrán cómo entendernos. Por supuesto, los niños sordos o con discapacidad auditiva son niños igual que los demás. Ajá. Sencillamente no escuchan. Ajá. Entonces ellos pueden entenderte a través de lectura labial, Ajá, de gestos que vos hagas para comunicarte con ellos. Y ellos se hacen entender súper bien. Háblame un poquito de la Escuela Paraguaya de Sordos, licenciada. Sí. ¿Es una institución pública, privada? ¿Hace cuánto que está? Nuestra institución es una escuela privada subvencionada con 61 años de vigencia. Es la primera escuela paraguaya de sordos. Y fue gracias al sueño de un señor sordo, que fue don Marcial Godoy, nuestro fundador, el fundador de la institución, que con otras personas emprendedoras y visionarias como él, y viendo la necesidad sobre todo de que en los alrededores no habían instituciones que instruían a las personas con discapacidad auditiva, porque en ese tiempo, claro, hace 60 años atrás, el tema de la discapacidad era como algo no muy notorio, no se hablaba mucho de ello. La persona con discapacidad era como que guardada nomás en su casa. Entonces todas esas cuestiones hicieron que estas personas con visión como él y los que lo acompañaron pudieran cumplir y lograr este sueño, que es dar ese espacio a los niños y jóvenes con discapacidad auditiva, porque tienen los mismos derechos como los demás. No sé si ahora o hace algunos días, ustedes estuvieron celebrando días o semanas sí. A ver, ¿en qué consistió eso, licenciada, por favor? A nivel internacional se recuerda la última semana del mes de septiembre, la Semana Internacional de las Personas Sordas. Ajá. Esto se recuerda justamente para crear conciencia, para visibilizar a las personas con discapacidad auditiva. Y entonces en la institución nosotros tuvimos una semana cargada de emociones, de actividades, invitamos a referentes de la comunidad sorda. En algunos casos son padres de la institución y en otros casos son referentes muy importantes de las comunidades, asociaciones de personas sordas en el Paraguay. También invitamos a
instituciones colegas, directores de otras instituciones, instituciones donde nuestros chicos asisten también, para que todos en conjunto podamos, ¿verdad?, crear esa conciencia, darle ese espacio que ellos se merecen, porque son sujetos de derecho también como todos los demás. Claro, y con la capacidad de insertarse en la sociedad, de trabajar también, porque evidentemente que la posibilidad es muy amplia también para ellos de insertarse, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo más en el mundo laboral. Así mismo, la idea es que ellos, a partir de culminar la escuela, la educación media, ellos puedan tener acceso a conseguir un trabajo, acceso a la universidad. Nosotros tenemos experiencias muy lindas de personas que fueron alumnos de la institución y que hoy día están trabajando en la ANDE, están trabajando en un súper, están siendo insertados en la sociedad como cualquiera, y tienen sus obligaciones, tienen sus derechos y por supuesto esas oportunidades, que eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Que ellos tengan las mismas oportunidades. En la semana pasada, la semana anterior también, nosotros hicimos visitas comunitarias, donde los chicos iban al súper, fuimos al Instituto de Bellas Artes, trajimos invitados artistas también dentro de la semana, para que ellos puedan tener la posibilidad de vivenciar todas las cosas que como cualquiera pueden tener, que tengan el acceso sobre todo. Interesante. Ese acceso. ¿Y qué niveles educativos maneja la escuela, por favor? Bueno, nosotros tenemos nivel inicial, tenemos escolar básica, que es hasta el 6º grado, y después tenemos servicios de apoyo a la inclusión, donde asisten niños, por ejemplo, de Ipané, de San Antonio, de Villa Elisa, de Lambaré. Asisten niños con discapacidad auditiva que cerca de su escuela van todos los días de forma regular, y a la tarde o en el turno opuesto, si van a la tarde, en el turno mañana, asisten a nuestra institución para recibir apoyo en el área de psicología, las áreas específicas del sordo, para que ellos puedan manejarse bien en su escuela regular. A ver, acá estoy leyendo un folleto que usted me dio y que estoy aprendiendo bastante y me doy cuenta que yo cometo errores todos los días. Dice, por ejemplo, formas correctas de referirse. La mejor manera es referirse por el nombre de la persona. Es importante llamarlo así, tal cual se llama, como cualquier otra persona. Como cualquiera. Las personas sordas son personas muy concretas. Entonces, ellos, vos le tenés que llamar como tales, no así, claro, por supuesto, nombrarles. Por ejemplo, la persona sorda tiene una característica, ellos te ponen señas, te ponen una seña por tu nombre. Yo, por ejemplo, me llamo Patricia. Entonces ellos, cuando yo me inicié en el 2020 como directora, entonces ellos me pusieron una profe que ya se jubiló, que también era es una persona con discapacidad auditiva. Ella me puso la seña Patricia. Ellos te ponen una seña, la seña es esto, la seña. Ellos nombran así, esto quiere decir seña. Entonces cuando ellos te bautizan con una seña, porque el sordo es concreto, tiene que ser algo rápido, algo directo, que pueda ser fácil, para no deletrear tu nombre, ¿verdad? Entonces a mí me pusieron así porque yo tengo el pelo así, y porque siempre, nunca tengo flequillo, tengo la cara descubierta. O sea, son muy prácticos. Esta es la letra P en el alfabeto, en los signos. Y entonces esta es mi seña. Esa es Patricia. Patricia para ellos. Nadie más ahí tiene esa seña, solo usted. No, por ejemplo, hay otra persona que se puede llamar Paola, entonces, por decirlo, esta es la P y tiene rulos y le hacen así. O hay otra profe que tiene, su nombre es Lorena, entonces esta es la L y tiene rulitos y es así. O de repente porque sos muy risueña o porque tenés hoyuelo, otra profe es así, su seña la R y es Rocío. Y así ellos te van poniendo de acuerdo a tus características también. Entonces la persona sorda es una persona muy concreta, pero
ellos se hacen entender y ellos te van poniendo tu seña para reconocerse. Entonces vos también les tenés que llamar a ellos por su nombre. Por eso es muy importante la identidad. Ellos quieren ser reconocidos como tales. Claro. Por ejemplo, una niña se llama Nayeli, otro niño se llama Diego, otro niño se llama Alfredo. Entonces cada uno necesita que le llames por su nombre. Qué interesante, ¿no? Pero es un desafío a la memoria también para ellos. Ellos tienen una memoria particular porque memorizar la seña de cada uno, a mí me costaría. Claro. Pero ellos tienen esa capacidad, desarrollada esa memoria, digamos, para recordar que usted es Patricia, que tiene una seña y que otro no tiene. Claro. Lo que pasa es que cuando uno tiene una discapacidad o tiene... Una particularidad, por ejemplo, una particularidad así, entonces desarrolla los demás sentidos con mayor amplitud que las personas como nosotras que en teoría no tenemos alguna dificultad física o cognitiva, ¿verdad? Exactamente. Sí. Quiero ir a un corte y a la vuelta seguir haciéndole algunas preguntas. Estoy leyendo acá lo que usted me acaba de ofrecer y como le decía, me di cuenta de que cometo muchos errores. Por ejemplo, al llegar nomás yo le dije lenguaje de señas y es incorrecto. Es lengua de señas. Más vale que vaya aprendiendo. Sí, hay muchas cosas que tenemos que aprender para también poder tratar a esta gente como personas totalmente insertadas a nuestra sociedad, que tienen sus particularidades, pero que tienen la absoluta capacidad de entendernos a nosotros y de darse a entender ellos también. Una pausita, licenciada, y ya volvemos, ¿sí? Ya regresamos. Seguimos como cada noche aquí en Mega TV a partir de las 23 charlando hoy algunos minutos con la licenciada Patricia Ortigosa, directora de la Escuela Paraguaya de Sordos, la primera Escuela Paraguaya de Sordos que tiene 60 años de vigencia. Decía usted que este material tan interesante y que a mí me está enseñando mucho fue preparada por gente de la institución que estuvo organizando la semana justamente. Nosotros como cada año tenemos una planificación de todas las actividades que vamos a desarrollar en el año. Y este proyecto estuvo a cargo de la profesora Fátima Morínigo, la profesora Claudia Fernández, la profesora Rocío Duarte y la profe Natalie Melgarejo. Ellas fueron las precursoras y organizadoras de este proyecto y a partir de ahí nosotros fuimos haciendo todas las sugerencias o fuimos apoyando también, pero en realidad esto se hace en equipo, con mucha planificación, con mucha organización y gracias a los docentes pudimos realizar, gracias al plantel administrativo, técnico, docente y los padres, porque siempre una institución solo puede caminar con el apoyo de toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, docentes, el plantel técnico, administrativo de una institución y por supuesto el plantel directivo, ¿verdad? Claro que sí, Siempre encabezamos así los proyectos. Se dice lengua de señas, ¿no? Esa es la manera correcta. Se dice lengua de señas porque lenguaje no está utilizado de manera correcta, así mismo. Claro, se dice persona sorda. Persona sorda. Se dice persona con discapacidad auditiva. No se dice tampoco sordomudo. Sordomudo escucho mucho que se dice. Es incorrecto. Es incorrecto. Anteriormente, antes de la promulgación de las leyes, antes de que la Convención de los Derechos Humanos un poco vaya trabajando sobre esos aspectos, se decía así. Porque tal vez por desconocimiento o en ese entonces eran los términos, pero una persona sorda puede emitir sonidos. Entonces está mal expresado decir sordomudo o sordomuda. O sea, no es correcto. Entiendo. Tiene su razón, estas denominaciones tienen su razón de ser. No son caprichos de organizaciones internacionales nomás. No, para nada. Tienen sus razones científicas
de todos los estudios que por años se han realizado también. Quiero volver a lo que decíamos al principio, licenciada, cuando yo veo a una persona sorda, por ejemplo, tengo que tratar de actuar lo más natural posible. Él me va a interpretar, él o ella me va a interpretar, ¿no? El tema de los labios, ellos todos tienen la capacidad o desarrollan la capacidad de leer los labios y entender al mirarme, al ver los movimientos de mis labios. Bueno, con mucha estimulación. Ajá. Porque por decirlo, si un niño nunca fue escolarizado, porque tenemos casos también de niños que por desidia de la familia, por desconocimiento, no enviaban a sus hijos a la institución a escolarizarse, entonces ese niño no se apropió de muchas formas de comunicarse, porque siempre se le dio todo, estaba ahí en la casa nomás. Pero ¿qué pasa cuando ese niño va a la escuela o sale a la calle? Tiene que poder hacerse entender, y a veces cuesta cuando el niño no es estimulado desde pequeño. Entiendo. El niño sordo con discapacidad auditiva que asiste por primera vez a la escuela tiene sus propias maneras naturales de la casa, o sea, como que en la casa aprendió de manera empírica. Pero después, con el correr del tiempo, en la institución va adquiriendo las señas a través del apoyo de la profe, de los compañeros, porque es muy importante que un niño sordo o una niña sorda pueda tener o pueda compartir con personas, con sus pares, o sea, con personas como ellos, porque eso a ellos les nutre de muchísimas experiencias para que ellos después puedan comunicarse a través de las señas. Y en la escuela, con el apoyo de fonoaudiología, ahora no tenemos fonoaudióloga, pero cuando teníamos, ellos trabajaban mucho la lectura labial. Pero los profes, la mayoría de mi plantel en la institución, trabaja las áreas específicas del sordo, y una de ellas es la articulación del lenguaje, donde ellos van trabajando justamente la forma de modular la boca, los labios, las palabras. Entonces, con esa experiencia los niños van aprendiendo a leer los labios también. Claro, o sea, la manera correcta en que tengo que tratar a una persona sorda es hablando naturalmente, tampoco exagerar con mis gestos. Tampoco exagerar. Por ahí de alguna manera me dio a entender de que quiere llegar a un lugar. Si yo le indico, tengo que indicarle la dirección lo más naturalmente posible. Tampoco exagerar así. Sí. Porque tendemos a veces, queremos ser tan solidarios a veces que exageramos. Exageramos. Y justamente en la institución, cuando el chico quiere comunicarse, busca la manera, y los profes ya saben, ya están capacitados, se dan a entender, y uno aprende mucho de ellos. Sin duda, sin duda. O sea, es, como siempre digo, el idioma guaraní y el español son lenguas oficiales del Paraguay, pero también la lengua de señas. Ahora ya hay una ley se promulgó en el 2020, pero me enteré justamente en la Semana Internacional de las Personas Sordas que en el 99 ya había una ley o una resolución, no recuerdo bien en este momento, que dice de que en todas las instituciones educativas se tiene que, por ejemplo, entonar el himno nacional en lengua de señas, que se le tiene que dar el espacio a las personas con discapacidad auditiva, y cosas que de repente por el camino, por el transitar de uno como profesional va aprendiendo, porque uno no sabe todo, o sea, en este camino, en este proceso vamos aprendiendo también nosotros. Como usted decía, ellos nos enseñan mucho. Ellos nos enseñan muchísimo, y es una comunidad demasiado importante dentro de la sociedad, y merecen su espacio. Y a mí me gustaría aprovechar este espacio, ¿verdad? Correcto. Para decir a todos los medios de comunicación de que hay que buscar las maneras, las estrategias para que todas las informaciones, sobre todo importantes, noticieros, programas tal vez de entretenimiento o algunos programas de interés, también siempre haya un intérprete. Sí. A la vez de lo que se está proyectando. Claro. Así como de a poco se está haciendo ya en TV pública,
yo suelo observar, ya está el guaraní, está el español y ahí al costadito está el intérprete haciendo la interpretación o la traducción de lo que se está diciendo. Y eso es muy importante porque ellos también tienen que enterarse de las cosas que suceden. Claro. A partir de mi ignorancia le pregunto, ¿la lengua de señas es una lengua, digamos, universal? ¿Es sencillo para nosotros, por ejemplo, aprender? ¿Cómo es la lengua de señas? A ver, yo, por ejemplo, si quisiera aprender, o mi hijo, o alguien de mi familia, si quisiera aprender la lengua de señas, ¿es complicado o es sencillo? Bueno, es una lengua que tiene otra estructura, así como el español, el guaraní o el inglés tienen sus formas de aprender su estructura. La lengua de señas también tiene una estructura totalmente diferente. Me imagino. Pero se puede aprender. Y voy al ejemplo del guaraní. El guaraní es un idioma muy directo. Sí. Cuando vos querés decir una palabra o expresar una idea, con una palabra a veces ya decís todo. El guaraní es así, directo, fuerte. Y la lengua de señas también tiene su peculiaridad, tiene una estructura diferente, pero es concreta. A veces en una palabra, en una frase, en una seña ya se dice una palabra fuerte o una idea. Entonces, también tiene esa peculiaridad. Por ejemplo, yo quiero decir, el presidente de la República, y ahí el intérprete de lengua de señas con un gesto ya da a entender de que se está refiriendo al presidente de la República. Creo que es así, presidente. Ajá. O como directora es así. Ajá. Y presidente creo que es así y con su seña. No sé, Santi Peña cómo era y Marito no Claro, recuerdo. ¿sabe por qué le pregunto? Porque en los noticieros, por ejemplo, se ve el intérprete de lengua de señas y a veces yo me pregunto, bueno, pero ¿cómo interpreta el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, fue esta mañana a Ucrania? Y me pregunto, bueno, ¿cómo se traslada eso a la lengua de señas? Bueno, hay formas. Hay formas y hay una lengua de señas que nos enteramos también internacional. Ajá. Y en base a eso, cada país otra vez se nutre de todas esas señas, pero dentro de cada comunidad o dentro de cada país, otra vez uno tiene señas originales de su propio país. Pero sí hay una seña internacional. O sea, hay una lengua internacional de señas donde cuando justamente nos enteramos la semana pasada, cuando ellos asisten a los congresos, hace poco hubo un congreso en Ginebra donde se reunieron todas las personas con discapacidad de diferentes ámbitos y países y ahí, por ejemplo, está el intérprete internacional que va diciendo con las señas internacionales, pero cuando vos que sos de Paraguay querés entender, está ahí tu compañero sordo o el intérprete, porque creo que fue un intérprete a acompañar al grupo, entonces él va adaptando a lo que es cómo se dice en Paraguay tal o cual palabra. Entiendo. Hay muchos lugares donde se enseñan la lengua de señas en el país ya, y nosotros como institución, si tenemos una cantidad así, podemos hacer también cursos. Interesante. Eso está dentro del proyecto. Bueno, yo le agradezco mucho por venir, licenciada. Muy interesante escucharla y entender esto. Me quedan 30 segundos. ¿Usted quiere dar un mensaje a los que nos están viendo, a ver cómo acercarse, cómo interesarse más en estas personas que podrían ser insertadas en nuestra sociedad como cualquier otra? Sí, el mensaje que yo quiero dar es que todas las personas tenemos los mismos derechos, debemos tener las mismas oportunidades de insertarnos dentro de la sociedad, tener derecho a la educación, tener derecho a tener trabajo y sobre todo la importancia de que la comunidad sorda sea visibilizada por todos. Correcto. Desde los medios de prensa, desde las entidades públicas. Entonces ese es el espacio que nosotros queremos para nuestra población. Muy interesante. Niños y jóvenes. Realmente me pareció esta charla, yo le agradezco por venir, ya vamos a invitarla de vuelta para otra oportunidad. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, a las órdenes. Muy amable, la licenciada Patricia Ortigosa, directora de la Escuela Paraguaya de Sordos, charlando con nosotros esta noche aquí en La Esencia. Ya volveremos mañana con otro tema aquí en las noches de Mega TV.